Debbie Harry obtuvo el éxito como vocalista de Blondie a mediados de los años 70. La banda obtuvo su reputación mundial con el álbum de 1978 Parallel Lines, que incluía el exitoso sencillo Heart of Glass. Más tarde obtuvieron la certificación platino en los Estados Unidos con su cuarto álbum de estudio llamado It to the Beat, lanzado en 1979. Harry atrajo al público con su belleza y estilo a finales de los años 70. Como cualquier otro rockero con una larga carrera musical, la cantante publicó su libro en 2019 titulado Face It, en la que escribió sobre los recuerdos de su carrera musical y su vida personal. En este libro, Harry también reveló cómo conoció al famoso asesino en serie Ted Bundy a principios de los años 70, antes de comenzar su carrera con Blondie. Debbie además mencionó en el libro que fue un momento bastante aterrador para ella. Quédate hasta el final del video para conocer esta macabra historia que vivió la vocalista de Blondie y cómo pudo escapar de las garras de su secuestrador, contada por la cantante en su propio libro. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. A mediados de 1974, la policía comenzó a investigar las desapariciones de mujeres en los Estados Unidos. Después de todas las investigaciones realizadas, finalmente se descubrió que Ted Bundy era el autor de una serie de asesinatos de jóvenes estudiantes en ese país. Todos se sorprendieron de cómo este hombre carismático e inteligente podía ser un asesino tan cruel. Bundy engañaba a sus víctimas presentándose como una figura de autoridad o una persona que fingía tener un brazo roto para buscar la ayuda de sus víctimas antes de secuestrarlas. Aunque Bundy fue llevado a prisión, pudo escapar 2 veces para seguir con sus crueles actos. Finalmente fue arrestado en 1978 en Florida. Aunque confesó que asesinó a 30 mujeres, muchos sospechaban que podrían haber sido muchas más las víctimas. Durante los juicios, Bundy recibió 3 condenas a la pena de muerte. El 24 de enero de 1989 finalmente fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. Como compartió la revista Interview en 2018, Debbie Harry reveló en su libro Face It que fue un día que estaba de camino a su trabajo, un club nocturno. Ella aún no era miembro de Blondie en ese momento y trabajaba como camarera y bailarina. Mientras esperaba un taxi, un hombre con un auto blanco le ofreció a Harry a llevarle. Según la cantante, el auto no tenía manija en la puerta. Cuando extendió la mano para abrir la ventana, ya que era un día caluroso de verano, Harry se dio cuenta de que el auto tampoco tenía manivelas. Debbie Harry declaró: "Esto fue a principios de los años 70. Yo ni siquiera estaba en una banda en ese entonces. Estaba tratando de cruzar la ciudad para ir a un club nocturno y un pequeño coche blanco se detiene y el tipo se ofrece a llevarme. Lo ignoré y seguí intentando parar un taxi, pero él fue muy persistente y me preguntó a dónde iba. Estaba a solo a un par de cuadras de distancia y él dijo: 'Bueno, te llevaré'. Me subí al auto. Era verano y todas las ventanas estaban cerradas, excepto una que estaba abierta aproximadamente unos centímetros. Entonces yo ya estaba sentada dentro del auto, pero él no me hablaba. Automáticamente bajé la ventanilla y me di cuenta de que no había manija de puerta, ni manivela, ni nada. El interior del coche estaba totalmente desmontado". Según cuenta Harry, que no se sintió segura e intentó abrir la puerta desde afuera para escapar. Tan pronto como vio eso, el hombre intentó doblar la esquina muy rápido. "Pude salir del auto aterrizando en medio de la calle", agregó Harry. La entonces futura cantante mencionó que no sabía nada de Ted Bundy hasta su ejecución. Después de enterarse de quién era, la vocalista estuvo casi segura de que el auto era muy similar al que usaba Bundy. No había pensado en ese incidente en años. La descripción completa de su modus operandi, cómo se veía, el automóvil que conducía, además el periodo de tiempo en que lo hacía en esa área del país encajaban perfectamente. Dije: "Dios, era él".
Dado que no hay una lista completa de las víctimas de Ted Bundy, no hay forma segura de saber si fue Bundy a quien Harry vio ese día. Aún así, sus representaciones suenan increíblemente similares a la forma en que trabajaba Bundy. En ese caso, la cantante tuvo mucha suerte de escapar de un despiadado asesino serial. Comenta si crees que la historia de Debbie Harry es real o pueda tratarse de otra persona a la que la cantante confundió con Bundy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.